Ahora sí. Ahora sí. Bien. Bueno, decía que la raza a veces puede llegar a la especie, por supuesto, pero dentro de la especie algunas razas pueden llegar a tener predisposición con respecto a algunas enfermedades, decía como la hemofilia, que en algunas líneas de animales puede haber algo ahí. Hay algunas razas este, y sus cruzas, por supuesto, pero sería por un tema hereditario. La edad, bueno, sí, tenemos que tenerla muy en cuenta, por supuesto. Se me ocurre, por ejemplo, pensar en una anemia por anaplasma y babesia, si vamos a bovino, de que no es más frecuente del año de vida, y no en animales, babesia sí, pero algunos animales, anaplasma no es tan frecuente en menores de un año y es más frecuente en animales adultos. Se me ocurre parvovirosis en los cachorros, ¿eh? Algunas coccidiosis suele ser a veces más frecuente en animales de menor edad. Con respecto al sexo, puede haber algunas variaciones, pero no hay demasiado que ver. Por supuesto, a veces alguna etiología que podemos ir nombrando en la clasificación, por ahí hacemos alguna referencia. Con respecto a la zona y al lugar donde residen, nombraba recién dos enfermedades como anaplasma y babesia, zonas enzooticas de algunas enfermedades. Obviamente uno va a pensar primero más en estas enfermedades y puede ir descartando otras, ¿no? A medida que vamos a ir viendo la clasificación, vamos aclarando este tema. A ver que se me trabó. Bueno, podemos hacer algunas preguntas en la anamnesis, si sale a la calle, por ejemplo, animales que hayan sido atropellados, que lo lleven, puede tener alguna hemorragia, o del golpe de calor y que, por ejemplo, tome agua muy abruptamente y agua fría, a veces puede ocurrir hemólisis. Esto lo hemos visto en bovinos que han tenido 2 o 3 días que no han tomado agua y han tenido acceso al agua rápidamente. Alguna transfusión de sangre o alguna inyección de algún medicamento. En realidad cualquier medicamento puede llegar a desencadenar algún problema hemolítico desde el punto de vista inmunológico. Está nombrada, por ejemplo, la penicilina, la oxacitraciclina, la fenotiacina, que a veces no se nos pasa por la cabeza de puede hacer, incluso hasta post-vacunal, alguna reacción, y bueno, tenemos que tenerlo en cuenta y no solemos relacionarlo muy frecuentemente con eso. Con respecto a qué está comiendo, a veces le dan sobras a los animales, como puede ser que tengan o algunos le dan chocolate en los perros, está citado. Yo en perro no lo he visto, pero ocurrió en bovinos que los largaron a un potrero donde habían cosechado cebolla. Obviamente había mucha cebolla todavía en el suelo y murieron 50 animales porque a los animales les falta una enzima que el humano tiene y por lo tanto produce una reacción hemolítica. Bueno, si le dieron de comer algo fuera de lo habitual, alguna vacunación, castración o descorna, esto viene por el lado de la transmisión de algún parásito, principalmente cuando lo hacen ya en animales un poco más grandes. O a veces no descarten de que anaplasma o babesia los tengan los animales y por algún estrés y algún manejo en particular pueda llegar a desencadenar la enfermedad que está como subclínica.
Algún encuentro hípico en el caso de los caballos por la transmisión de la anemia infecciosa equina. Hace poco tiempo en provincia de Buenos Aires apareció un brote, creo que había 70, se infectaron 70 caballos de anemia, me parece. Estoy queriendo acordarme en qué lugar de provincia de Buenos Aires. Hacía rato que no escuchaba algo de eso. Con respecto al nacimiento, ahí también hacemos referencia principalmente a los equinos, que es más frecuente la isoeritrólisis en los potrillos, donde tiene diferentes grupos sanguíneos el potrillo que la madre, y por el tipo de placentación el potrillo produce anticuerpos, y entonces la madre, ¿no? Entonces cuando toma el calostro produce un isoeritrólisis. Con respecto a algunos signos relacionados directamente con anemia, por supuesto que la palidez de la mucosa, intolerancia al ejercicio, puede ser problemas respiratorios, que algo vimos los otros días, y el aumento de la frecuencia cardíaca, y a veces, si es muy evidente la anemia, podemos llegar a escuchar el famoso soplo anémico, con la característica de que se oculta en todos los ciclos de la contracción del corazón. Hacia esto, otro... Alejandro, Sí, Pepe. perdón, disculpe que ahí, Santiago, en mi pueblo y el vecino hubo 35, pone. No sé si quiere comentar, Santiago, algo respecto a eso como para aportar al... Me lo puso en el chat. No, eso solo nomás, profesor. Sino Perfecto. que nunca lo pude encontrar en ninguna página, en ninguna noticia, y me pareció raro nada más. ¿En qué cosa? Ah, muy bien. A un brote de anemia que hubo acá a comienzo de año. Ah, bien. Bueno, otros signos que podemos relacionar con causas de anemia y que pueden estar acompañados, por ejemplo, la ictericia en el caso de anemias hemolíticas, hematuria o hemoglobinuria, también debemos tener muy en cuenta. Por supuesto, ahora vamos a ir diferenciando. A veces solo podemos encontrar petequias y equimosis, pero esto nos puede estar, nos debería llamar la atención y hacer alguna análisis posterior, porque a veces esto es un comienzo de un problema de tipo que va a llevar a una anemia, ya sea por consumo, como una coagulación intravascular diseminada, o en disminución de las plaquetas. Encontrar sangre que puede ser fresca o sangre digerida, como melena, o simplemente hipercolia, que también en las anemias hemolíticas, aparte de la ictericia, generalmente las heces suelen ser hipercólicas. Vómitos con sangre, a veces sangre fresca, y en otros casos sangre digerida, que es la famosa borra de café que encontramos en los vómitos. Discúlpenme que por ahí se me van admitiendo alumnos y tengo que ir admitiéndolos y me retraso. Puede haber hemorragias nasales, como epistaxis de hemorragia, hematomas, ya vamos a ver también algunas fotos. A veces, en algunos casos de anemias crónicas, se puede correlacionar perfectamente con el pelo hirsuto. Esto se ve muchísimo en bovinos. En otros casos, edema. ¿Por qué edema? Porque hay anemias de tipo hemorrágica, donde se pierde tanto glóbulos rojos como proteínas, y por lo tanto el edema puede llegar a aparecer como signo que acompaña. Pérdida de peso importante, principalmente obviamente en las crónicas, la observación de ectoparásitos,
En algunos casos, cuando hay ruptura de glóbulos rojos, actúa como un efecto de necrosis del tejido y se producen cantidades importantes de citoquinas y alteran el centro de la termorregulación y hay hipertermia. Y la anemia lleva a producir, a veces va en conjunto con disminución del apetito o directamente anorexia. Poliuria polidipsia, esto lo pongo, por ejemplo, en casos de insuficiencia renal crónica o también en insuficiencia hepática, también puede llegar a ir acompañado en muchos casos de anemia. Con respecto a si encontramos palidez de las mucosas, también podemos encontrar esto en otras situaciones y no pensar solo en anemia. La palidez de la mucosa puede ser también en la segunda y tercera etapa del shock, o en un shock traumático de tipo neurogénico, donde se produce una vasodilatación general y las mucosas aparecen muy pálidas. Esto es muy común cuando chocan algún animal. Intolerancia al ejercicio, ya hemos visto algunas, como lo de la insuficiencia respiratoria y la insuficiencia cardíaca, pero aparte de esto, que ya lo veníamos viendo, puede ser insuficiencia hepática. ¿Por qué? Porque el hígado es reservorio de glucógeno, por lo tanto dador de glucosa, y la intolerancia al ejercicio y la debilidad puede ser uno de los signos que acompañan. Algunas enfermedades metabólicas, hormonales, por ejemplo el hipotiroidismo, que va acompañado con anemia, enfermedades musculares como la miastenia gravis también da, o la carencia de vitamina y selenio, que también puede llegar a producir algunos casos de anemia. Alejandro, Sí. recién dijiste del shock neurogénico por trauma, dijiste palidez de mucosa y vasodilatación general. ¿Te confundiste? ¿Era vasoconstricción o...? No, porque el problema es que en el shock neurogénico de origen traumático, acordate que en los shocks, en el de tipo neurogénico, el shock siempre va a haber o falta de volumen de sangre o un problema en el continente que es los vasos sanguíneos. En este caso hay una vasodilatación generalizada, por eso el desmayo, por ejemplo. Baja mucho la presión, y hay una redistribución de sangre y por supuesto las mucosas aparecen pálidas para que la sangre después se distribuya principalmente en corazón y cerebro. ¿Se entiende? Claro, lo que a mí no me cierra es que en mi mente, para mí, si hay vasoconstricción, tengo palidez, y si tengo vasodilatación, yo veo enrojecida la zona. Por eso no me cerraba, ¿viste? Sí, yo te entiendo, pero en este caso el problema es que la sangre alcanza para estar en todos los tejidos. Porque hay un problema de relación, porque la vasodilatación de las arteriolas son las que más volumen terminan teniendo a veces en la sangre. Cuando se vasodilata todo al mismo tiempo por un problema neurogénico, donde el sistema nervioso simpático y parasimpático permanentemente están manteniendo entre la vasoconstricción y la vasodilatación. Si hay una vasodilatación generalizada abrupta, no alcanza a poder distribuir sangre en todos los tejidos. Sí, me doy cuenta. Pasa a ser pálida porque distribuyó más la sangre al corazón y al cerebro y está dando vuelta con baja presión. El problema es que no llega. ¿Se entiende? Sí, ahora entendí. Gracias. Profe, ¿podría desactivar su cámara porque se entrecorta mucho el audio? Yo creí que la había desactivado. Ahí está. Bien. Otras enfermedades, dijimos que a veces la ictericia puede ser parte de enfermedades que también tengan anemia. Y
enfermedades hepáticas u obstructivas posthepáticas también pueden llegar a producir ictericia. Que alteren el color de la orina, aparte dijimos que se podía acompañar en algunos casos la anemia de hemoglobinuria o hematuria. La mioglobinuria puede alterar el color de la orina, esto lo pueden ver en la rhabdomiólisis y en la carencia de vitamina y selenio, que ya lo vamos a ver. La bilirrubinuria también produce alteración del color de la orina, lo vimos recién en ictericia. También hay una enfermedad que la vamos a dar más adelante, la porfirinuria congénita. Se dan los terneros donde no alcanza a producirse todo hacia la hemoglobina y queda en un periodo intermedio la formación por las protoporfirinas, y estas aumentan en sangre y pueden pasar a orina y alterar el color de la orina. Algunos medicamentos, algunos antibióticos como la rifampicina, la fenotiazina es un antiparasitario que no sé si se sigue usando, se utilizaba antes en caballo, creo que no sé si lo seguirán utilizando, donde tienen muchos, en el campo, tienen muchos caballos, por el tema de costo, tal vez, no sé, Pablo, si... No, por lo menos no. No se usa más. Bueno, va a pasar, esto va a pasar como el Levamisol, ¿viste? Que se dejaba de usar, ahora se está volviendo a utilizar. Y bueno, ahí hay muy raramente, a veces hay algunos casos de algunos tumores de melanoma que están nombrados, pero es de poca importancia. Recuerden qué es lo que pasa cuando hay una anemia, se instaura una hipoxia y se desencadenaba todo lo que vimos los otros días cuando vimos insuficiencia respiratoria. No quiero volver a describir y detenerme en esto, pero en el caso acá dice vasoesplenocontracción. Esto ocurre cuando son anemias principalmente de tipo aguda, cuando hay un requerimiento muy rápido de glóbulos rojos. Después, más tarde, se va a estimular lo de la hipoxia y la eritropoyetina, estimulando la médula, que aproximadamente demora desde que toma la hipoxia, se estimula la mayor producción de eritropoyetina, que se activaba principalmente en el riñón, algo en el hígado, hasta que eso hace efecto a nivel de la médula ósea, demora alrededor de 5 días. Puede ser que empiece a reaccionar un poco antes primero, pero después, a los 5 días ya está en plena actividad. Como ejemplo, acá tenemos una vaca, esto fue en forma bastante aguda. Esta vaca estaba respirando con una respiración superficial y taquipnea. Lo que ven acá son moscas de los cuernos. Muy deprimida, estaba atada, pero realmente simplemente es por si se quería ir ahí nomás, pero para revisarla. Y dentro de la revisación pudimos observar que, aparte de otros signos como algunos ganglios hipertrofiados, había melena, es decir, sangre digerida en la materia fecal. Esta vaca se murió a las 2 horas de que yo la vi, y el cuajar no era de esa vaca específicamente porque no pude hacer necropsia, pero en el caso de la leucosis puede producir algunas úlceras que no las alcanzamos a ver bien acá porque a veces son muy chiquitas, pero en otros casos es grande, con engrosamiento de la mucosa, de los pliegues, y una hemorragia muy importante que empieza durante días, pero a veces puede desencadenarse en forma aguda. Otra causa, que esto está en el norte de nuestro país, está muy difundido y cada vez va tomando más terreno. El helecho, el Pteridium aquilinum, es muy conocido como ornamental, pero en algunos campos del norte, donde el potrero es muy mal manejado, empieza a difundirse, es muy difícil de erradicar.
y los animales consumen por mucho tiempo, a veces meses o años, esta planta, y tiene un tóxico que es un atrantilócido o algo así, que es carcinogénico. Es carcinogénico en realidad para varias especies, pero el bovino es en el que más se ve. Y produce tumores, en el cual produce una anemia crónica importante con hematuria. Esta vejiga se puede llegar a palpar por tacto rectal. A veces el tumor, como que vemos acá, son bastante importantes. En otros casos, estos yo hace mucho que no lo veo, pero estos son rollos de Melilotus alba o trébol de olor blanco, trébol de olor, enificado, que al poco tiempo se pueden formar dicumarinas, que es antivitamina K, y después del consumo de varios días se pueden producir hemorragias. Acá se ven hematomas, con golpes muy sonsos los animales producen hematomas, muchos de ellos mueren. Acá la solución, por supuesto, es hacer transfusión de sangre, porque la vitamina K, acuérdense que actúa sobre factores K dependientes de la coagulación, el 2, 7, 9 y 11, 9 y 10, si mal no recuerdo, que se forman en el hígado. A veces algunas alteraciones hepáticas crónicas también pueden llegar a tener menos vitamina K. Uno dice, bueno, ¿por qué hacen rollo de Melilotus? Bueno, en el norte de nuestro país, en algunos lugares, esta leguminosa viene muy bien en campos muy alcalinos, donde no vienen otras leguminosas como la alfalfa. Si uno la ve es algo parecida, pero entonces no tienen otra solución más que hacer estos rollos. No todos los años pasa, se tienen que dar las condiciones para que los hongos desarrollen. Acá marcan un circulito hongos, pero no siempre, si no se ven, no quiere decir que no estén. Bien. Otros signos que podemos llegar a ver y sospechar de algún problema hemorrágico o de la coagulación, que está alterada la coagulación, cuando vemos ifema o hipema, lo mismo que sangre en la cámara anterior del ojo, que puede ser de un grado leve o ya de un grado más avanzado. ¿Cómo ocurre esto? Por supuesto que hay que diferenciar si es por un trauma importante en la zona del ojo, o es un dato más donde podemos ver que es sangre y vemos hematomas, petequias o equimosis en otros lugares del cuerpo. Por lo tanto, esto nos puede ayudar al diagnóstico. Esto es un caso de hemoglobinuria en un brote de babesiosis. Fíjense la coloración de la orina, donde por hematocrito, esto lo mostré otros días, tenemos un hematocrito muy bajo. Por supuesto que hay otros signos que acompañan. La ictericia puede ser uno de ellos, porque la babesia produce hemólisis intravascular. Después lo vamos a ver bien, pero si fuera anaplasma, la anaplasma produce hemólisis extravascular en el sistema retículo endotelial y no alcanza a producir hemoglobina. Esta era la vaca con las mucosas deprimidas, seguramente una respiración taquimeica, y las mucosas pálidas. A veces acá puede haber una leve ictericia. Acá también. Profe, Sí. la hemólisis extravascular entonces no desarrolla hemoglobinuria. No, a no ser que sea tan brusca y haya algo de extravasación, pero no porque el vaso y el hígado procesan rápidamente la hemoglobina y la transforman en bilirrubina. Ah, buenísimo. En este caso,
Esto fue un toro que tenía leucosis y nos encontramos que estaba afectado el hígado, entonces había una hepatitis. Esto no era por hemólisis, pero esto es bilirrubina. Acuérdense que la bilirrubina que pasa por un riñón normal es la bilirrubina directa, porque no está unida a proteínas, mientras que la indirecta no suele pasar. Así que tiene que ser procesada por el hígado. En la ictericia, por hemólisis, a veces encontramos las dos cosas porque la cantidad de hemoglobina procesada, el hígado no alcanza, libera más bilirrubina directa a la sangre, obviamente, y esta después es filtrada. La indirecta no pasa, a no ser que es una lesión renal. Esto es... Muchas veces yo no lo he visto esto, pero desgraciadamente llegar a un nivel de parasitosis como esto y producen anemia, aunque ustedes no crean, porque uno ve esta cantidad de garrapatas, ya adultas, con otras garrapatas más chiquitas. Habría que ver cuánto tiempo hace que este animal tiene garrapatas. Les puedo asegurar, fíjense, yo le decía el pelo hirsuto. Esto que tiene acá es pelo hirsuto. Es un pelo opaco, medio duro, descolorido. Este animal, fíjense que está con una cara depresiva, decaído, es muy evidente, y probablemente sea simplemente por esta negligencia, ¿no? Está bien, a veces puede ser un perro de la calle que no lo atienden, pero pasa. En otro caso, Yo he visto, doctor, así algo, ¿Eh? perdón, que he visto un cocker así muy similar a lo que mostró, Ya. con un hematocrito, no me recuerdo bien, pero si tenía 20 o 22, Claro. y estaba, pero tal cual lo mostró, lleno de garrapatas. Es increíble. Tenía signos de anemia, totalmente. Es- Así es. Por suerte, dentro de todo, sencillo de resolver dentro de todo, pero bueno. Acá podemos ver que ahí muy chiquitito hay un Hemoncus y por acá hay otro. No quise arrimar más la foto porque se pixelaba mucho, pero esto, fíjense que este animal tenía una anemia. En realidad es anemia, es como una hemorragia crónica, porque y también hay edema. Fíjense, estos pliegues del cuajar están edematosos, están engrosados. Los pliegues del cuajar son muy finitos. Nada que ver con esto. Y acá después, al principio, en general, las anemias por parásitos son de tipo hemorrágica cuando son importantes, y hay una reacción, como vamos a ver después, del organismo. Pero ¿cuál es el problema? Cuando son muy crónicas y pasa mucho tiempo, hay un síndrome de mala digestión, lo pueden llegar a apreciar, porque estos órganos no pueden digerir bien el sistema digestivo porque está inflamado. Si está inflamado el intestino, también de mala absorción. Y hay pérdida de nutrientes necesarios para no solo de la parte de las proteínas, vitaminas, como las del grupo B, que son necesarias, y también, por ejemplo, cobre y hierro, que terminan siendo eliminadas. Así que a veces comienza como una anemia de tipo regenerativa, después vamos a ver la clasificación, y después terminan como una anemia de tipo A regenerativa. Profe, Sí. nada, que quería compartirles algo que me tocó ver en otra materia, y que es que encontraron unos ciervos, digamos, acá en la provincia de Corrientes, digamos, monitoreándolos, los encontraban débiles. Y los analizaron, y nada, porque me impresionó porque estaban vivos, y mira, el hematocrito 11%.
11%. por ejemplo. 11. Ajá. La hemoglobina 3,8, ponele casi 4. Eritrocitos 2,4. O sea que no, para contarles que, o sea, hasta compatible con la vida, me pareció súper bajo. Bueno, Estaban súper débiles, bueno, todo, viste, la signología clínica de del edema de botella y demás, pero nada, impresionante. mirá. Pobre Moncus, pobre Moncus. Ah, por Emoncu. Pobre Moncus, sí. No, porque pensando en esa zona también pienso que las garrapatas pueden ser un factor Mm. posible, pero 10 garrapatas por animal, me leí todo, ¿no? Bueno, era un trabajo que tuve que hacer. 10 garrapatas por animal, o sea, una carga baja. sabés que yo Y, no pude encontrar una foto que tenía de aemoncosis en ovejas. Realmente las ovejas sí. se mueren porque es una monoparasitosis a veces para las ovejas y realmente las mata, pero el cuajar es como el que le mostré recién, pero era todo un ovillo que lo único que se veía era Nemoncus. Y aparte, eh, igual que en algunos cerdos nos hemos encontrado que por el estrés que sufrían, hay otro hemoparásito que estaba ligado a eso, que era el eperitrozón, la eperitrozonosis. Es un hemoparásito que contribuía después, porque por bajar las defensas, el hemoparásito pudo desarrollar. Pero es impresionante. Bueno, en algunos casos, acá vemos los caballos sangrados, creo que es una enfermedad que por ahí no se sabe, si no me equivoco, yo hasta donde tengo entendido, no se conoce bien cuál es la patogenia, pero hay muchos caballos sangradores, no sé si llega a producir una anemia importante, pero de No, cualquier solamente porque es inducida por el ejercicio por ahí con un esfuerzo. De cualquier manera, a veces no hay que desestimar de otras causas, como pueden ser algunos tumores, o no sé si el rinosporidio puede llegar a producir Sí, claro, pero sí. hemorragia. Pero acá tengo una foto de un boxer sangrado, en este caso es unilateral, y justamente en este momento hay un cliente que bueno, no tienen hijos en matrimonio y tiene más de 10 perros y realmente quiere los perros como los hijos. Tiene una perra rusa, tirando de estilo agalgada, con un carcinoma de células escamosas intranasal. Ya está abarcando, ya llegando a la faringe y a la laringe. Ya hace 3, 4 meses que la viene tratando, le ha hecho radioterapia. El otro día le dijeron que haga una tomografía multislide para ver si le podían hacer un nuevo tratamiento no me acuerdo qué era. Y fue, hizo la tomografía. No les puedo explicar lo que ha gastado en la perra, se le hizo 2 de medicina y no, bueno, es un tumor bastante desgraciado, no muy rápido de avanzar, pero avanza y lento. Y bueno, el otro día tuve que hacer una transfusión de sangre. La perra realmente no tiene, pero bueno, el sangrado viene permanente de hace 2 o 3 meses y los otros días recién manifestó signos evidentes de anemia, como debilidad, incluso hasta casi algún desmayo, ¿no? Una epistaxis continua, que a veces uno la subestima. ¿Por qué digo esto? Porque cuando están intranasales puede sangrar hacia afuera o hacia adentro. En el caso de ser hacia adentro, tragan la sangre y es otro motivo donde puede aparecer como signo melena. Porque esa sangre que va ingiriendo sale por intestino en el estómago ingerida y por eso se manifiesta también como melena. Es muy frecuente, yo también hablando de dejar o que te llamen para algunos animales a ver qué hacer. Esta foto yo saqué a propósito los animales que están atrás. Que está atrás.
Acá en la cabeza se ve el pelo así, justo, arratonado. Este animal estaba anémico. No evalué la anemia, tampoco. Bueno, tendría que haber sacado sangre de la cola porque de la celular, tanto de un lado como del otro, es imposible. Porque estos son papilomas. Fíjense ya el color de los otros animales es mucho mejor. Acá hay otro. El dueño me dijo, ¿qué podemos hacer? Nada, sacrificarlo, porque a esta altura no hay nada que hacer. Y yo hacía cuando recién empezaba, a ver si algo podemos llegar a hacer. Bien, después de este panorama, ¿qué es la anemia? Obviamente, si uno va a la etimología de la palabra, es la falta de sangre, la disminución de los glóbulos rojos, como generalmente más se cree, o disminución de la hemoglobina. Pero bueno, algunos autores ya hace muchos años han tratado de hacer otras definiciones para abarcar otras situaciones que no siempre implican disminución de glóbulos rojos. Entonces la definieron como la disminución del transporte de oxígeno por una disminución de la concentración de hemoglobina que puede o no estar acompañada de una disminución de los eritrocitos. Así que podemos decir que no todas las anemias tienen glóbulos rojos disminuidos. Ya cuando veamos la clasificación lo vamos a ver. Y entramos a las clasificaciones. Desde un punto de vista más rápido para clasificarla, puede ser leve, moderada o grave, dependiendo del nivel de hematocrito que determinemos. Por supuesto, acá estoy tomando rangos muy generales de todas las especies, pero recuerden los valores de cada especie, pero más o menos por debajo del 25% ya es leve, ya debajo del 20% es moderada y, como dijeron recién, que tenía un 11%, esos hematocritos que yo les mostré, esa vaca tenía alrededor de un 9-10%, es muy frecuente de ver eso en babesia y en anaplasma. Menor de 14% ya lo consideramos como una anemia grave. Pero bueno, esta clasificación nos sirve como una primera instancia, pero a veces no nos ubica tanto. Según el curso también es importantísimo, entonces ya tenemos que ir complementando y como siempre, y algo nombré recién, pueden ser agudas, subagudas si quieren hacer otra clasificación, o crónicas. Esto es muy importante de definir. En general, las agudas suelen aparecer, después les voy a mostrar un video, pero suelen aparecer como algo relativamente acuciante, en muy pocas horas, de tipo en general hemorrágicas o hemolíticas, y dependiendo la causa, por supuesto que varía cómo resolverlas, pero si las diagnosticamos, a veces podemos llegar a tener un tratamiento relativamente adecuado dependiendo de la etiología. En cambio, las crónicas a veces son difíciles de resolver. Si fuera una parasitosis como la que les mostré, en realidad de los terneros por Haemoncus y los otros gastrointestinales, por lo que es la anemia, el animal se va a recuperar. Lo que no va a recuperar cuando hablamos de a nivel productivo, de animales de producción, como los bovinos, es que para la vida el pronóstico va a ser benigno, pero para la función es reservado a grave. A veces esos animales llegan a tener un grado de lesión gastrointestinal importante y no se llegan a recuperar. O cuando se pueden vender ya pasan años y es una pérdida importante. Las agudas, como les decía, en general son hemorrágicas o hemolíticas y en general las crónicas están dentro de las carenciales o enfermedades secundarias, las vamos a ir viendo de a poco o por alguna insuficiencia de la médula. Otra clasificación, ya un poco más, que tenemos que hilar un poco más fino,
y solicitar algún análisis más con los índices hematimétricos. De cualquier manera, los laboratorios de veterinaria, cuando pedimos hemograma completo, no nos dan los índices hematimétricos. De cualquier manera los podemos sacar nosotros, como van a ver ahora, y ustedes esto ya lo vieron, creo que en fisiología. Ahora hacemos un repaso un poco rápido. En humanos, en general, el hemograma ya viene con el cálculo del índice hematimétrico. Dentro de los índices hematimétricos vamos a ver que se pueden clasificar las anemias como normocítica, macro o microcítica, teniendo en cuenta el tamaño del glóbulo rojo, o como normocrómica, hipocrómica, teniendo la relación de la concentración de hemoglobina dentro del glóbulo rojo. Y los índices hematimétricos son tres: el volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina corpuscular media y la hemoglobina corpuscular media. Esta última no se utiliza mucho porque en realidad más o menos nos da los mismos datos que la concentración de hemoglobina corpuscular media. ¿Cómo se calculaba? A ver si no sé si recuerdan, el volumen corpuscular medio es fácil. Siempre utilizamos el hematocrito, la concentración de hemoglobina y la cantidad de glóbulos rojos. Acá voy a hacer una aclaración. Cuando pedimos un hemograma, hoy en día con los autoanalizadores un poco se resolvió. Pero el hematocrito no hay problema porque lo pone en la microcentrífuga. El tema era los glóbulos rojos. Antes, cuando, por ejemplo, en algún laboratorio, si no tienen autoanalizador, la cantidad de glóbulos rojos se debería contar por cámara. Muy semejante, acuérdense, la de glóbulos blancos, la de glóbulos rojos un poquito distinta, pero se deberían contar. Depende de la especie también. Algunos laboratorios lo que hacían era, por ejemplo, si mal no recuerdo, en perros, multiplicaban el hematocrito por 0,70, no me acuerdo, hacían un cálculo y ahí daban la cantidad de glóbulos rojos. El problema viene que si te dan la cantidad de glóbulos rojos en proporción al hematocrito, un poco nos falsea los índices hematimétricos, a eso me refiero. Así que hoy, en la mayoría de los casos, muchos laboratorios tienen autoanalizador y los cuentan. Hay algunos errores, a veces en algunas enfermedades hay aglutinación de glóbulos rojos y el autoanalizador podría contarlo como un solo glóbulo rojo y por ahí son dos o más, y entonces puede haber alguna falla técnica en él. Todo esto siempre en los índices hematimétricos, y para clasificar y diagnosticar bien una anemia, tiene que ir acompañado por la observación del frotis. Ahora después vamos a ir haciendo alguna aclaración. Bien, muy sencilla la fórmula del volumen corpuscular medio, que es el hematocrito por 10 dividido la cantidad de glóbulos rojos. Como esto nos daría 0,000 10 por a la menos no sé cuánto, el volumen se da en volumen, en litros, y se llaman pentolitros. Y por eso lo van a ver como FT a veces cuando se los mandan. Y bueno, de acá podemos sacar, por ejemplo, anemia de tipo normocítica, es decir, que no hay variación en el volumen, en el tamaño del glóbulo rojo, macrocítica, en que el volumen es mayor, y microcítica. Claro, acá lo que obtenemos es un valor promedio del glóbulo rojo. Pero esto no nos dice, por ejemplo, si la anemia cursa con anisocitosis. Anisocitosis significa glóbulos rojos de
o células de diferentes tamaños. Acuérdense la anisocoria, pupila de diferente tamaño, anisocitosis, glóbulos rojos de diferente tamaño. Entonces, en general los perros tienen, hay alguna variación en tamaño, el gato es bastante, al revés, los perros es bastante regular, en cambio los gatos tienen un leve grado de anisocitosis, y nos puede ayudar esa anisocitosis, en algunos casos, por ejemplo, cuando uno dice es macrocítica, bueno, pero cuando hace un froting no todos los glóbulos rojos son del mismo tamaño, entonces en promedio se agrandan, pero hay glóbulos rojos de tamaño normal. En general, con anemias regenerativas, donde hay una producción importante, una respuesta importante de la médula, los glóbulos rojos inmaduros son más grandes que los maduros, ¿no? El hipotiroidismo en general no altera la cantidad, el tamaño. En cambio, la carencia de hierro y de cobre en los ovinos suele alterar el tamaño porque como se va incorporando de a poco la hemoglobina, a veces demora tanto tiempo que el ADN que se encuentra intracelular dentro del glóbulo rojo alcanza a hacer otra división celular, por eso suele ser microcíclica. La anemia ferropénica es típica cuando ven algo de cerdo dentro de las especies animales. Es muy común la anemia ferropénica en los lechones, ¿no? Por ahí, doctora, hay que pidió alguna diferencia en el equino a macrocitosis. Es rara la respuesta medular ante una anemia, ya sea regenerativa o no, Sí. no se refleja bien en sangre periférica. No hay presencia de reticulocitos. Claro, exacto. Después iba a hacer referencia cuando dé el índice reticulatario, que no es un índice que se utilice en los caballos, porque no por esa respuesta que vos decís. No, te expolié la clase. ¿Eh? Te dije, No, acá es así. Cuando uno repite y repite algunas cosas, es porque considera que son importantes. Entonces, y generalmente se retienen más. Y cuando uno la repite, a veces es indicio de que alguna pregunta en relación a eso hay. ¿No es cierto? Así que viene bien hay que machacar. tenerlo, machacar y tenerlo en cuenta. Bueno, no encontré tablita a mano, pero simplemente para que vean como referencia nomás algunas variaciones en vacas, ovejas y cabras. Lo puse un poco a propósito, principalmente me llamó la atención mucho el tema de las cabras, que en general tienen glóbulos rojos mucho más chiquitos. Y esto está en relación a que muchas cabras, esto está sacado creo que del brazo de Smith, hay que ver la altura. Acuérdense que en algunos países las cabras son una especie que viven en las montañas, y es probable que haya alguna referencia a las grandes alturas y pueda hacer referencia a eso, de que sea más chicos los glóbulos rojos para tener más superficie de contacto para captar el oxígeno. Bien, tengan en cuenta lo de la vida media, porque en muchos casos de anemia el problema es porque se disminuye la vida media de los glóbulos rojos. Generalmente, cuando hay una alteración en la membrana del glóbulo rojo, el sistema retículo endotelial lo capta y lo retira de la circulación y por lo tanto disminuye la vida media. Bien, siguiendo con la clasificación de los índices hematimétricos, nombramos la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina en relación al hematocrito, y por lo tanto el cálculo es de la hemoglobina por 100 dividido el hematocrito, y esto nos da en gramos por decilitro. Y de acuerdo a esto, la anemia puede ser normocrómica, por ejemplo, el hipotiroidismo, porque en el hipotiroidismo lo que pasa es que simplemente hay una disminución del estímulo de la producción de glóbulos rojos, es decir, se enlentece todo el metabolismo basal,
por lo tanto no afecta en sí al tamaño y a la cantidad de hemoglobina, por eso es normocítica, normocrómica. Y fíjense que les estoy combinando la clasificación anterior del volumen corpuscular medio con esta clasificación, entonces estoy diciendo normocítica, normocrómica. Entonces podemos ir atando cabos, ¿eh? Podemos tomar esa clasificación de leve, moderada, grave, podemos tomar la clasificación de si es aguda o crónica, y ahí nos va diferenciando para qué lado podemos ir. Y después ya afinamos un poco más y nos vamos a los índices de Mati-Metri. También puede ser hipocrómica, les nombré, por ejemplo, que era microcítica en la carencia de hierro, y es hipocrómica en la carencia también de hierro y en la reticulocitosis, porque los reticulocitos, que es la célula precedente al glóbulo rojo maduro, todavía no se ha cargado de toda la hemoglobina. Y me preguntarán ustedes, bueno, pero ¿por qué no hay hipercrómica? La anemia hipercrómica o la hipercromía en sí del glóbulo rojo no se ha detectado, no existe, sí es una falsa hipercromía, pero es una hipercromía de laboratorio. ¿Qué ocurre cuando hay hemólisis? ¿Por qué? Porque yo hago el hematocrito y hago la hemoglobina. O, por ejemplo, va a ser más fácil detectar esto con... No, está bien. Acá hay un error, por eso me equivoqué. Va a ser más fácil detectar esto con la hemoglobina corpuscular media, donde se cuentan los glóbulos rojos. Pero no se cuentan los glóbulos rojos rotos. Pero cuando determinan la hemoglobina, determinan tanto la hemoglobina dentro del glóbulo rojo como la que está libre en el plasma. Por lo tanto, hay una falsa hipercromía. Acá está mal porque hice un traslado de fórmula y me olvidé de cambiar. Hay que sacarle la C. Pero la conclusión es más o menos la misma. ¿Se entiende eso? Así que no digan que hay anemia hipercrómica o hipercromía en los glóbulos rojos. Bien. La otra clasificación en la que es importante porque nos ayuda más o menos a determinar si la médula está respondiendo ante la anemia o no está respondiendo. Y es contar los reticulocitos, que como dijimos, hicimos recién la aclaración, el equino no tiene una respuesta de reticulocitos, es decir, de células inmaduras a la circulación, sino que libera solo células maduras, pero las otras especies sí. De cualquier manera, acuérdense que cuando piden un hemograma no les van a dar los reticulocitos, sino que tienen que pedir que informen si hay presencia de reticulocitos. Entonces, porque son células un poco diferentes, con algunos restos de ADN dentro del glóbulo rojo y generalmente son más grandes. Es muy sencillo de sacar el porcentaje de reticulocitos, es decir, cuento los glóbulos rojos totales. A veces los contadores pueden estar contando los reticulocitos también. Y pongo reticulocitos dividido la cantidad de glóbulos rojos multiplicado por 100. Eso me da un porcentaje. Entonces las clasificamos en índices reticulocitarios mayores del 2%, serían anemias regenerativas, y si son menores al 2% son arregenerativas. Tienen que tener en cuenta el momento en que hacen
piden los reticulocitos. Después vamos a ver un ejemplo en el caso de las hemorragias, cuando son muy agudas, a veces hasta pasadas 48 horas los reticulocitos no suelen aparecer. Entonces retengan bien esto, es fácil de sacar, es una regla de 3 simple. Esta fórmula sale por una regla de 3 simple. Y tengo 5 millones de glóbulos rojos, es el 100%, y tengo, por ejemplo, 50.000 reticulocitos, multiplico 50.000 por 100, dividido los glóbulos rojos, una simple regla de 3, en ese caso, si no saqué mal la cuenta, sería el 1%. ¿Se entiende? Es una cuenta sencilla. No van a sacar el celular para esa cuenta, me imagino. Bien. Como pequeño recordatorio histológico, tenemos la línea de proliferación o de desarrollo de multiplicación de la línea roja, el rubriblasto, prorrubrocito y rubricito, donde tienen un núcleo. Acuérdense que, si mi memoria no me falla, las aves, los glóbulos rojos tienen núcleo. Y después ya pasamos a la línea de maduración, donde ya no hay división celular. Donde está el metarubricito, reticulocito y, por supuesto, el eritrocito maduro. Entonces, dijimos que clasificamos a las anemias en regenerativas o arregenerativas, y dentro de esta, en general, las regenerativas, en general, son de tipo hemorrágica, que la hemorragia puede ser interna o externa, o hemolíticas, que la hemólisis puede ser intravascular, es decir, dentro de los vasos, o extravascular. Y las arregenerativas también debemos tener en cuenta que puede haber una pancitopenia, es decir, todas las células de la médula están disminuidas, y dentro de esas, por supuesto, los glóbulos rojos, o solo que pueden estar disminuidas la serie roja. Dentro de las hemorrágicas internas, podemos tener un hemoabdomen, por ejemplo, en un choque, una ruptura de vaso. Los otros días creo que Pepe hizo referencia a una esplenomegalia, por ejemplo, por un tumor, que puede ser un linfoma. En la leucosis bovina enzootica, esto lo van a ver. Yo cuando empecé a ver animales, que me recibí, empecé a ver animales de leucosis bovina enzootica, al principio había mucho problema de cuajar, como el que vimos en la foto, y no tanto de vaso y no tanto de corazón. Después sí se empezó a ver mucho en vaso, corazón, útero, y en los últimos años se veía mucho ruptura de vaso. Vamos a ver una foto de un hemoabdomen. Son golpes muy tontos. Para que tengan una idea, en la facultad hace unos años llegó un toro de una cabaña que había perdido mucho peso. Se hizo una laparotomía exploratoria y no sé si se lo terminó sacrificando o se murió al ratito el toro. El vaso que salía del lado izquierdo y pegaba toda la vuelta por debajo del rumen, y se llegaba a tocar del lado derecho. Era imposible que una persona casi lo pudiera levantar. Ese vaso está tan friable que un golpe tonto, por ejemplo, yo lo he visto en salidas de tambos, en ángulo recto, donde sobresale algún tornillo a veces, o alguna tabla. Un golpe tonto en
en la zona del lado izquierdo y se rompe muy fácil. La vejiga que vimos con la bilirrubinuria justamente es de una necropsia de un toro que se murió y hacía 2 o 3 días que tenía el vaso roto. Tenía signos de, como que fuera una retículo peritonitis traumática, pero era el vaso. También los otros días vimos algo de respiratorio, hemotórax, hemopericardio. En algunos problemas de coagulación podemos encontrar esto. Ya vimos hemoncos, encilostoma, úlceras en estómago, coccidiosis, por ejemplo. A pesar de que estamos hablando intestinales, que se puede llegar a ver en algún caso, como la coccidiosis o úlcera de estómago, algún signo como la melena, se consideran que la hemorragia es en un órgano interno. En general, estas anemias suelen ser moderadas a severas, dependiendo mucho de la rapidez con que se instaure la patología. Y como son hemorrágicas, tenemos un dato importante. También pierden proteínas. Por lo tanto, cuando solicitamos bioquímica sanguínea y pedimos las proteínas totales, en general hay hipoproteinemia. Y dependiendo del grado de la hipoproteinemia, esto puede estar acompañado de edema. Por ejemplo, esto fue una hemorragia sobreaguda de un animal. Esto es rarísimo. Yo lo vi en este caso. No me acordaba que había sacado la foto con la fecha. Pero es muy raro que en un caso de reticulitis por un alambre en el retículo, salió, en vez de salir para el lado del diafragma, como vimos la vaca el otro día, que hacía una pericarditis y una pleuritis, en este caso el alambre salió hacia el lado izquierdo o medial, digamos, del abdomen, y lesionó, pinchó, con una casualidad, la vena gastroepiploica izquierda del cuajar, produciendo una hemorragia con el contenido totalmente hemorrágico dentro del rumen. Fue una muerte aguda. Este diagnóstico es de necropsia. No, es muy difícil llegar a determinar clínicamente qué es lo que le está pasando. Estos son los casos raros. Acordándome de hemorragia de este tipo, me pasó una vez, un colega me llamó que tenía una vaca caída, posparto inmediato, y donde no la podía, no le dio calcio y todo, y no la podía, estaba alerta y todo. Cuando la fuimos a revisar otra vez, tenía algún signo raro ya de decaimiento y estaba entrando en shock, y resulta que en el parto tuvo una fractura de pelvis, y en esa fractura de pelvis se rompió una arteria y tuvo una hemorragia hacia el abdomen. Raro también, pero bueno, son cosas que pasan. También me pasó que me habían llamado por una vaca, que no me acuerdo que tenía, estaba al lado de un potrero y se nos escapó la vaca. Se nota que me vio a mí y disparó y saltó un alambre de 1,30 m, al lado del poste donde estaba la tranquera. Con la casualidad de que por donde saltó, el que había hecho el alambre dejó un alambrecito. Cuando retorció el alambre, quedaron 5 centímetros del alambre duro que tiene, el alambre de alta tensión de San Martín, hacia arriba, y tuvo tanta suerte la vaca que se cortó una de las arterias hipogástricas. La fueron a buscar. Había un monte. Cuando la trajeron, a los 5 minutos se murió la vaca. Yo no sabía por qué. Cuando hicimos la necropsia había un hemoabdomen. También
casualidad. Acá tienen un hematomen a causa de la ruptura de vaso. Aunque ustedes no lo crean, en general la mayoría de las veces lo vemos en vacas que son más adultas, pero esto, yo tuve 2 casos de 2 novillos de 2 años y medio más o menos, en que también murieron por ruptura de vaso. Eso porque la leucosis se la contagian en general en la crianza artificial, ¿no? A veces por la leche. Profe, Sí. ¿qué se cortó la anterior? La del alambre. La arteria que va por dentro de los músculos rectos abdominales. Creo que son, no recuerdo ahora, las hipogástricas se llaman. A ver si alguien me ayuda de anatomía. Yo cursé anatomía mucho más lejos que ustedes. Nadie. Bueno. Después, Profe, sí. ¿puedo hacer una pregunta sobre lo que comentó sobre leucosis? Sí. Dijo usted de los órganos que se veían mayormente afectados cuando usted se recibió y después fueron cambiando, o entendí mal yo. No, sí, fueron cambiando desde mi perspectiva. De cualquier manera, si vas a la bibliografía, te dice que la parte digestiva, el cuajar es uno de los más afectados, después el corazón, el vaso, y después ya baja un poco la prevalencia hacia el rumen, y por supuesto los ganglios. Los ganglios son, te diría que creo que el número 1, ¿no? Ah, bien, gracias. Estoy hablando de leucosis bovina enzootica. Está la esporádica, donde puede haber alguna diferencia en la prevalencia de los órganos afectados. Bien, dijimos también hemorrágicas externas, como epistaxis y rinorragia, que vimos la foto. Y en general pueden ser anemias desde moderadas a severas, con disminución de las proteínas, dependiendo de la causa. Ahora van a ver algunas fotos y videos. Espero que el video se pase bien. Yo creo que es un video que también ha estado dando vueltas por internet, y los que no lo vieron espero que no se asusten mucho, es terrible. Esta es una foto del doctor Perusia. Bueno, hoy puse acá que era carbunclo. Es muy difícil llegar a ver en carbunclo un animal vivo y que esté sangrando. Esto fue un brote en un establecimiento de tambo en la localidad de Pilar, acá cerca, en el departamento castellano, donde hacía mucho, ese tambo nunca había tenido, o por lo menos el dueño no tenía referencia. En una parte del tambo lindero corría un canal que a veces se inundaba, y bueno, como la costumbre de siempre fue que los animales muertos iban a los bajos, y bueno, cuando los animales muertos por carbunclo van a los bajos, la inundación hace como medio de distribución de las esporas, millones de esporas, que se instalan en la tierra, y a veces hasta después el problema que cuando la tierra está así pelada, pero viene el pastito, en el pasto suben y quedan las esporas. Lo mismo pasa con mancha, por ejemplo, ¿no? Con los clostridios. Bueno, en este caso fue un bovino que estaba con una epistaxis, casi rinorragia. Le sacó la foto el doctor, y aunque ustedes no crean, si mi memoria no me falla, y me comentó el doctor Perusia, la trató y creo que esta vaca se salvó. No es fácil, se nota que la agarró a tiempo, porque no es fácil que se salve. Esto parece igual, pero es distinto. Esto ya es un síndrome de la vena cava. ¿Escucharon hablar alguna vez del síndrome de la vena cava? No. Yo no, profe. Bueno, No, profe. otros días me olvidé de nombrarlo en respiratorio, pero bueno, viene bien que
lo nombro acá, muchas veces se forman abscesos en el pulmón a consecuencia de la liberación de un trombo séptico. Trombo séptico que puede venir, por ejemplo, de una mastitis, donde se formó un absceso y llegó a pasar una bacteria y se liberó a sangre. O, por ejemplo, ¿se acuerdan que el otro día en la clase de cardiovascular les mostré un corazón de un bovino con una endocarditis bacteriana? Bueno, de tipo coliflor, que le llaman, o vegetante. Esas vegetaciones a veces se liberan trombos y van por la arteria pulmonar y se quedan atrapados en una arteria del pulmón de algunos pocos milímetros. Bueno, quedó ahí, lesionará generalmente alguna parte del pulmón que pasa a ser a veces insignificante y sin signos, pero las bacterias desarrollan un absceso. El tema que a veces esos abscesos llegan a abarcar algún vaso y producir una arteritis de algún vaso más importante, y el vaso, por supuesto, que tiene una cierta presión, se rompe y produce una hemorragia aguda. Aunque ustedes no crean, esta vaca de la foto se salvó. Tuvo una hemorragia 1 o 2 días, no fue tan profusa y pudo salvarse. La que no se salvó fue esta. A ver si pasa bien el video. ¿Se ve bien? Sí, profe. Fíjense los litros de sangre. Esta vaca más o menos debe tener entre 35 y 40 litros de sangre total. Porque uno, bueno, dice, uy, cuánta sangre. Acá hay sangre con espuma, fíjense, eso está indicando que esta sangre con espuma está viniendo del aparato respiratorio. Y otra cosa que veíamos que sale por los 2 hollares. Bueno, voy a cortar el video acá nomás, fíjense cómo elimina también por la boca, no sale por los hollares solamente, pero obviamente que rompió con espuma y rompió un vaso muy importante. Es imposible que se pueda salvar. Bueno, lo voy a cortar porque la vaca termina el video con la vaca muerta, pero ya con eso es recontra evidente. Profe, Sí. en la foto de la anterior, de la vaca con el síndrome de la vena cava que se salvó, Sí. mi pregunta es, ¿cómo, o sea, en qué se basaron para diagnosticar ese sangrado en nasal con el síndrome de la vena cava? Bueno, no, en la base es que la probabilidad podía ser otra cosa, pero claro, cuando es sangrado de los 2 hollares, uno supone que está desde la laringe, tráquea, todo para atrás hacia el pulmón. Si fuera unilateral, ahí sí podemos sospechar que es algo nasal o de los senos paranasales, que también se hace unilateral. O en el caso de los caballos, no sé si puede llegar a haber sangrado, pero por ejemplo la eliminación de pus es de las bolsas guturales. ¿Y por qué síndrome de la vena cava? No entiendo. Bueno, porque está denominado así porque produce una signología de que porque por la vena cava se viene, por ejemplo, un absceso, yo nombré por ejemplo de mastitis, pero puede ser un absceso hepático, cosa que es muy común. Los abscesos hepáticos en bovinos vienen, yo los he visto. Ah, claro. Onfalitis o las onfaloflebitis, que es la afección más común, la onfalitis, que generalmente entran microorganismos en el momento del nacimiento y pueden afectar 3 estructuras del ombligo, que es las arterias uterinas, el uraco, que es
la conexión que tiene el feto durante la madre con el saco con el saco uterino, ¿sí? Con la vejiga, y la vena que va hacia el hígado. ¿Está? Generalmente la que más se afecta es la vena. Esa vena, esos microorganismos a veces producen abscesos hepáticos y estos abscesos hepáticos van después por la vena cava caudal hacia el corazón. Pueden instaurar una endocarditis como la que vimos otro día o pasan de largo y van directo al pulmón. También hay abscesos hepáticos en la acidosis ruminal crónica, ya lo vamos a ver, es muy frecuente. Es muy frecuente. También por una reticuloperitonitis, que el alambre también puede pinchar el hígado y formar un absceso. Pero bueno, le llaman así síndrome de la vena cava. No sé, Pablo, si todavía está ahí. ¿Puede ser que esto también ocurra en el caballo? ¿Tengo alguna referencia? Justo te iba a decir, está una patología que es la gutulitis micótica. Ajá. Cuando las bolsas guturales se contaminan con un hongo, generalmente el Aspergillus nodularis, una cosa así. El problema es que es de muy difícil tratamiento el hongo ahí adentro. Las bolsas guturales es una dilatación de las trompas de Eustaquio, por ahí para los chicos que no se ubican donde estamos. Sí. Y están adyacentes a muchas estructuras importantes de nervios y pares craneales y arterias y venas. Y este hongo va comiendo, perdón, pero para que se entienda, va comiendo la bolsa y justo está adyacente a la arteria carótida interna y hasta que rompe la carótida y empieza a salir sangre abundante así y... Mira. Sí, así es como termina. No sé por qué tengo idea de haberla escuchado alguna vez a Ana Canal como que había visto algún caso de síndrome de la vena cava en caballo en Chile, pero es una idea, no estoy seguro. Capaz puede ser. No estoy seguro. Bueno, y también en la que vimos antes, la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio, a veces sangran, no sé si tanto así, pero a veces sangran muy abundante. Claro. Por eso, lo importante a tener en cuenta es de que la sangre, como se vio en el video, es con espuma y por los hongos llaves. Porque puede haber un tumor, una lesión importante en los cornetes. A veces no es tumor, sino agentes extraños por aspiración. Esto yo lo he visto y está descrito, por supuesto, en los libros, en perros y gatos, por aspiración de algún insecto o de alguna hierba que se les introduce en la nariz, actúa como cuerpo extraño y a veces empieza con una epistaxis crónica y no son de fácil tratamiento y diagnóstico. Hablando de pastos en el sistema respiratorio, ya que pasó sistema respiratorio, nunca me olvido que apareció un gato con tos y como que tenía obviamente algo en la garganta y que creían que se podía haber tragado un anzuelo. Sacamos radiografía, todo, no se veía anzuelo, no se veía nada. Bueno, terminamos durmiéndolo al gato. Por suerte son de cavidad bucal relativamente corta. Y después de renegar un largo rato y estar dormido, por detrás del paladar blando se veía que asomaba algo. Y bueno, con una pinza lo alcancé a sacar y era un pedacito de 1 centímetro, centímetro y medio de pastos, de un pasto que tenía pequeñas espinitas o espículas en los bordes, por lo tanto no salía estaba como agarrado, bueno, yo lo pude sacar para atrás, y eso es lo que le generaba. Hablando de cuerpo extraño, en ese caso porque quedó en la faringe
ahí detrás del paladar blando y lo pudimos detectar, pero si queda en la nariz, esto puede llegar y generar a dar un cuerpo extraño y después una causa de epistaxis, ¿no? Bien. Esto es una cosa importante que tienen que tener en cuenta cuando hay una hemorragia, que al principio ustedes no van a detectar una anemia importante, por supuesto, dependiendo, estamos hablando de un caso agudo, en algunos casos entra en shock, la vaca esta del video entra en shock hipovolémico y obviamente se muere, pero cuando hay una hemorragia aguda de origen que no sabemos, por ejemplo, esa ruptura de vaso que les mostré, los animales pueden estar 24, 48, 72 horas con alguna sinología dependiendo el grado de hemorragia que tengan. A veces la muerte es mucho más rápida porque la hemorragia pasa a ser muy importante. En el caso del toro que les comenté, que en definitiva se sacrificó, el vaso estaba roto, pero ya había olor a podrido dentro del abdomen, es decir, ya había bacterias, porque bueno, el bovino tiene una particularidad de que a raíz del rumen no es totalmente, no es que no pasen bacterias, hay bacteriemias permanentes, y cuando alguna bacteria encuentra, por eso cuando hay un hematoma en un bovino, a partir de los 3-4 días ya pasa a ser un absceso, porque siempre hay alguna bacteria dando vuelta. En las otras especies es un poco más difícil, a veces son los hematomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué cambios se van produciendo? Por supuesto que hay una disminución del volumen sanguíneo. Como es aguda, hay una esplenocontracción por la adrenalina, el sistema nervioso simpático, y empieza a haber una estimulación de la médula. También, como baja el volumen por disminución de la presión arterial, de la presión hidrostática y aumento también, en cierta forma, hay una cierta hemoconcentración, empieza a pasar líquido del sistema intersticial hacia el vascular para compensar. También disminuyen las proteínas plasmáticas. Eso, al contrario, perjudica la atracción de sangre. Y dentro de las 24 horas, lo que vemos que disminuyen algunos parámetros sanguíneos, pero a veces no en forma importante. ¿Por qué disminuyen? Porque empieza a pasar líquido hacia la sangre y baja el hematocrito, entonces produce una anemia inicial de tipo normocítica normocrómica. Pero como la médula ósea todavía no pudo responder, el índice reticulocitario es normal, es menor a 2. Ahora, ¿qué pasa cuando ya pasan 2 o 3 días? Entonces, en ese caso, respondió la médula ósea, vamos a ver que el índice reticulocitario aumentó a más de 2, por lo tanto se hizo regenerativo. Hay un aumento del volumen corpuscular y una disminución de la concentración de hemoglobina corpuscular media. ¿Por qué? Porque libera glóbulos rojos inmaduros de la médula que tienen menos concentración de hemoglobina, por lo tanto se transforma en una anemia regenerativa macrocítica hipocrómica. Y estamos hablando en una hemorragia aguda después de las 72 horas. ¿Se entiende esto? Entonces, a veces guarda cuando uno hace algún análisis y queda con una simple foto, porque hay algunas hemorragias que a veces no son fáciles de determinar. No es frecuente, pero pasa. Ya falta muy poquito y terminamos. Según el índice reticulocitario, dijimos regenerativa que podía ser hemorrágicas y hemolíticas. Dentro de las hemolíticas teníamos, acuérdense que el índice es mayor de 2 y podía ser intravascular, como babesia, leptospirosis, en todas las especies,
hemoglobinuria basilar, o puede ser extravascular como la anaplasma, Ehrlichia, coagulación intravascular diseminada, algunos defectos de eritrocitos, por ejemplo, en la intoxicación crónica por plomo produce defectos de la membrana eritrocitaria y el sistema de reticular lo saca de sangre, como el vaso, y también en la anemia hemolítica autoinmune los reconoce como raro. ¿Por qué? Porque los engloba, digamos, la inmunoglobulina producida, engloba los glóbulos rojos y son reconocidos como raros o extraños dentro del sistema reticulocitario. En general, suelen ser anemias severas, pero las proteínas, como no están afectadas porque no hay hemorragia, si hacemos pedimos proteínas en sangre, deberían estar normales. Por supuesto que acá un signo que aparece es la ictericia, y puede haber hipercolia, y puede haber, si es intravascular, hemoglobinuria. Si es extravascular y hay mucha producción de bilirrubina, y la bilirrubina es ya pasada por el hígado, que es la conjugado directa, puede pasar por riñón y haber bilirrubinuria. En algunos casos, ustedes cuando sacan sangre para mandar al ser hematocrito, dejan de cantar la sangre. En algunos casos la eritrosedimentación puede estar muy aumentada y se puede llegar a ver el plasma, y directamente ustedes ven el plasma ictérico. Y la orina también. Acuérdense que sin necesidad de mandar a ningún laboratorio especial, si ustedes tienen, bueno, el ácido nítrico ahora no se consigue, ahora se hace la prueba de Heller con ácido sulfo algo, no me acuerdo qué, pueden hacer un Heller y les va a dar bilirrubinuria en la capa mezcla. Dentro de las, ya veníamos con las regenerativas, pasamos a las arregenerativas, donde el índice reticulocitario es menor al 2%, y puede ser, por ejemplo, microcítica hipocrómica. Fíjense cómo vamos combinando las clasificaciones, y acá le pueden agregar agudas o crónicas. En general suelen ser de tipo crónica, por ejemplo, deficiencia de hierro, hemorragias crónicas, o macrocítica normocrómica, en la carencia de vitamina B12, o de ácido fólico, que el ácido fólico es la B9. En monogástrico la vitamina B se tiene que consumir, y en caso de los rumiantes es producida en el rumen, pero como en el caso cuando hay acidosis ruminal, se produce menos y se destruye. Entonces a veces puede haber algún efecto. Algunos antineoplásicos que se utilizan para tratar tumores, algunos tienen efectos sobre el ácido fólico y consecuentemente producen anemia, ¿no? En general no son anemias demasiado importantes, dependiendo del momento en que detectemos la anemia y hagamos los análisis. Otras pueden ser normocíticas, normocrómicas. Ya nombramos, por ejemplo, el hipotiroidismo, pero también yo les diría que una de las que más van a ver en pequeños animales son por una insuficiencia renal crónica, ¿no? Insuficiencia hepática, pero bueno, ya sí, para que haya insuficiencia hepática tiene que haber más del 70% de la masa renal afectada, masa hepática afectada. Esto es porque afecta la membrana celular,
de los eritrocitos por algunas lipoproteínas necesarias para lípidos que necesarios para formarse y también proteínas. Y el hígado, recuerden que también es órgano de reserva de hierro, del cobre y productor de la vitamina K y de la reserva de la vitamina K. Por lo tanto, en forma indirecta, puede haber también, por efecto de disminución de hierro, de cobre y hemorragia por factores de presión de factores K dependientes, ¿no? Es una de las pruebas funcionales de la el hacer las pruebas de coagulación. Las infecciones crónicas en general producen, igual que las neoplasias de tipo crónica, son consumidoras de hierro y cobre, y por lo tanto producen anemias de tipo A regenerativo. También por afección de la médula ósea, como por ejemplo aplasia o hipoplasia eritroide, algunas drogas, los estrógenos, el cloranfenicol, es un antibiótico, bueno, no se utiliza mucho, pero en algunos casos de ser necesario. El cloranfenicol es una de las drogas elegidas cuando tenemos que atacar al sistema nervioso central, porque pasa la barrera hematoencefálica. Estrógenos en general no se utilizan demasiado, en algunos países está prohibido el uso de estrógenos, pero algunos tumores, como el tumor de células de Sertoli, el tumor de células de Leydig, en los machos, ahí viene, por ejemplo, porque hay que tener en cuenta algunas líneas por la reseña, teniendo en cuenta el sexo. Es relativamente frecuente ver el tumor de Sertoli, principalmente el de Leydig, por lo menos en mi experiencia yo lo he visto mucho menos. En el caso de monórquidos o criptórquidos, siempre cuando los cachorros revisen bien en los machos que tengan los dos testículos en el escroto, porque cuando queda algún testículo retenido, en general el testículo que está interno se hace tumoral con el tiempo, el externo suele atrofiarse y hay un síndrome de feminización. Es relativamente frecuente, nunca me olvido que, bueno, no sé si la ubican a Selva Machado, tenía, no me acuerdo si era un cocker o un Springer Spaniel, y con síndrome de feminización. Había cambiado el carácter, el perro se había puesto algo agresivo, la piel fina, había aumentado el tamaño de las glándulas mamarias, a veces tienen galactorrea, y la piel fina y el pelo, como se había puesto a definir. Bueno, lo castramos y se sacó el testículo y en 2 o 3 meses recuperó, volvió a la normalidad. Algunos virus como BIF y BILEF en los gatos pueden llegar a producir, o el de la panleucopenia puede llegar a producir afección de la médula. Por infiltración medular, por ejemplo, el mieloma múltiple es un tumor de médula, o en algunas leucemias. Las leucemias a veces pueden ser leucémicas o aleucémicas, pero en algunos casos puede afectar por depresión de todas las otras líneas, excepto los glóbulos blancos, ¿no? Bien, ya estamos terminando. Acá, por ejemplo, esto fue en no me acuerdo si era una necropsia de un perro o un gato. Me parece que fue una necropsia de un gato con insuficiencia renal crónica, y esto es un riñón totalmente, lo ven así como dividido porque a la palpación era extremadamente duro, muy irrigado por fuera. Esta es la cápsula, lo que ven acá. Irregular, porque la cápsula
se mete como que se adhiere y produce fibrosis. Y este era el riñón, de uno de los riñones, porque tenía los dos afectados. Esta es una foto agrandada, y tenía un hematocrito. Generalmente en la insuficiencia renal, a veces cuando se empieza a instaurar la anemia, ya es crónica, de tipo a veces compensada o con periodo de descompensación, ya lo vamos a ver, y suelen mantener hematocritos a veces una anemia leve, por debajo del 25%, a veces no bajan de eso. En general en estas anemias crónicas, cuando no hay una producción por parte del animal de glóbulos rojos, las transfusiones de sangre no son muy recomendadas, porque la verdad que no, es simplemente por un corto tiempo, y ya una segunda transfusión, donde ya hay que hacer la prueba cruzada para ver que pueda recibir los glóbulos rojos, a veces, y cada vez que uno le hace transfusiones posteriores, la vida media de los glóbulos rojos disminuye. Por lo tanto, dar eritropoyetina, en algunos casos lo dan, es cara, es de uso humano, si mal no tengo entendido, pero ya es con anemia por debajo del 20, del 15, 20%. Si se mantiene alrededor del 20, suelen no hacer transfusiones de sangre. Bueno, y recuerden que acompañado con muchas de las cosas que vimos, es fundamental la reseña, la anamnesis, nos dan una pauta a veces bastante clara de cómo puede venir el tema de la anemia, de que se puede presentar una signología propia de anemia o una signología dentro de los signos que vimos anteriormente. Y tenemos que, una de las cosas de lo que nos tiene que venir es y tenemos que tratar de diagnosticar y averiguar, es la anemia. Por eso los análisis complementarios, que relativamente algunos son sencillos, otros cuando tienen que pedir pruebas de coagulación pueden ser un poquito más complicados. Y bueno, y de acuerdo a la clasificación, nos permite ir orientándonos. Si unen todas las clasificaciones, fíjense cómo eso nos orienta hacia dónde puede estar el diagnóstico. Y por lo tanto, decía, acá no hay un tratamiento específico. Decía, la anemia que lo soluciono con hierro, lo soluciono con cobre. No, necesitan el diagnóstico de por qué, cuál es la causa, para tratar de hacer un tratamiento específico. Más allá de que en algunos casos, como la hemolítica o la hemorrágica, una transfusión de sangre puede llegar a ser una solución inmediata. Bueno, acá hay algunas bibliografías, pero pueden consultar algunas otras. No. ¿Hay preguntas? Pensé que iba a demorar un poquito menos, pero todo bastante bien, terminamos antes de tiempo. No sé si tienen... Profe, yo tengo una consulta. Sí. Usted al comienzo de la clase nombró algo de anemia en bovinos por privación de agua durante 48 horas. No, Quería saber no a es, qué se podía deber eso. claro, no es la privación, sino que la privación de agua te hace que cuando tienen acceso al agua, toman mucha agua de golpe, porque la hormona antidiurética está muy activa y se mantiene activa durante muchas horas y no se inhibe así nomás. Entonces, al tomar agua de golpe se produce una hemodilución con disminución de la osmolaridad del plasma, principalmente cuando es agua fría. Eso lo hemos visto, por ejemplo,
en terneros destaca que le dan leche y de golpe enseguida después de la leche le ponen agua y tienen ganas de seguir tomando. Bueno, en esos casos hemos visto hemólisis de tipo benigna, digamos, porque no es problemática. En el caso de la intoxicación por agua, puede pasar, está citado en el humano esto también. La intoxicación por agua es cuando vos salís a correr en época de mucho calor, sin tomar agua, cuando venís te tomás 2 o 3 litros de agua rápido, sin descansar, siempre hay que tomar agua despacio, hay una hemodilución y puede haber un edema cerebral y también como consecuencia esa hemodilución hace que los glóbulos rojos se hidraten y puede haber hemólisis. Ah, listo, perfecto. Gracias. No en todos los animales vamos a ver hemólisis. Lo único que hace esta hemólisis es agravar el cuadro. Profe, y en un caso de... ¿Sí? Bueno, de uno pregunten después. Te Profe, usted pregunto- hablaba sobre la presencia de ectoparásitos. ¿Es frecuente, por ejemplo, más encontrarlo, sobre todo en bovinos de producción donde las garrapatas son más frecuentes? O, por ejemplo, en el caso de perros, así como usted nombraba, de los perros callejeros y eso, porque como hay zonas en donde la garrapata es muy persistente y es muy común, quería sacarme esa duda. En los dos casos, y en los dos casos no debería pasar a que debería haber una anemia, y estoy excluyendo a la babesia en las dos especies, porque en perro también hay babesia. Lo que pasa es que acá no se ve tanto en nuestro país, pero hay babesia en el perro, en el caballo también. Excluyendo la babesia como ectoparásito solamente, digamos que es un tema de manejo. También los perros callejeros, desgraciadamente sí, es frecuente y lo vemos, pero dentro de todo el rescate de las sociedades protectoras de animales. De hecho, mira, el perro de la foto me parece que es de un perro rescatado. Me parece, ¿sabes? Que no me acuerdo. No me acuerdo si la saqué yo, la saqué de internet, pero yo he visto perros así de esos. A veces son perros que los largan en las rutas y pasan muchos días en las banquinas o se arriman a los tambos donde tienen garrapatas, y bueno, a veces las garrapatas donde ellos van a dormir son lugares donde frecuentemente puede haber muchas garrapatas. En bovinos de monte, de campo muy grande, a veces sí, yo lo he visto. Yo trabajé alguna vez, estuve en Santiago del Estero y he visto bovinos con anemia por garrapatas. En los dos se puede llegar. Sí, sobre todo le preguntaba por el tema de que hay, o sea, sobre los bovinos que están en la zona de lucha contra garrapata. Por eso le hacía la pregunta si es más común encontrarlos con una anemia mayor que a un bovino que, por ejemplo, no está en la zona de lucha. El tema está que cuando vos llegás a ver la anemia en los bovinos, las garrapatas adultas en bovinos que se ven mucho en la papada, ¿viste? En el pecho, alrededor del pecho, es muy visible a veces en esa parte, automáticamente ya tienen que implementar algún tratamiento. Hoy en día, dentro de todo, porque a veces en muchos campos ya los bañaderos son difíciles de mantener, es caro de mantener, aunque es el tratamiento más efectivo, pero hoy con los furón que hay, como la flumetrina, por ejemplo, recuerdo el Acatac, por ejemplo, o las ivermectinas, mientras no tengan mucha resistencia, podemos mantener niveles de parasitemia bajas, donde la anemia por el parásito mismo no debería ser importante. De cualquier manera, si la anemia por el parásito llega a ser importante, ya pasa a ser un tema de manejo y
dejadez, ¿no? No, Sí, sí, sí. no pene, te digo. Gracias. Bueno, había otra pregunta por ahí. No, profe, le iba a preguntar que en el caso ese de la intoxicación por agua, si tenemos una clase aparte o nos puede explicar brevemente cómo actuar, digamos. Cuando dé indigestiones, si tengo tiempo, tengo una clase cortita armada, pero sí, es corta, no es una cosa muy Bueno, gracias, profe. complicada ni frecuente de ver. ¿Sabes qué pasa antes? Hoy en día, en general, los traslados de bovinos suelen ser en el día, evitan traslados en épocas muy calurosas. Era muy frecuente, yo no sé hoy en día si es tan frecuente como era antes, que compraran recrías en zona de Formosa, Corrientes, Chaco, norte de Santa Fe, y las llevaran al oeste de la provincia de Buenos Aires, que es la zona de invernada que tenemos en el país por excelencia. Y esos traslados tan largos, si eran días calurosos, los animales llegaban muy sedientos y era una causa frecuente. Otra es que se rompa el camión y no hagan un cambio de camión en forma rápida como para que los animales sufran o sean trasladados. Puede ser que esos animales, por ejemplo, en Guachera, tengan orina con sangre también, cuando se los priva con mucho tiempo de agua y se le da de golpe y tienen esa hemólisis. ¿Pueden tener orina con sangre? Sí, hay un trabajo del doctor Perusia en base a eso, y sí, principalmente si el agua que le dan es fría o es en invierno. Se ve más con agua fría que con agua natural que no esté tan fría. Y sí, se puede ver, pero en general no hemos visto casos graves. Es una hemoglobinuria, digamos, de tipo benigna. De cualquier manera, así como la mioglobina produce obstrucción de las nefronas, también lo puede hacer la hemoglobina y producir una nefrosis hemoglobínica o mioglobínica, y hay que después hidratar. ¿Cuál es el problema? Que se produce una deshidratación de tipo hipertónica. Y la deshidratación de tipo hipertónica, no solo por la antidiurética, sino que el mismo aumento de la osmolaridad del plasma estimula mucho el centro de la sed. Y cuando está instaurado el caso, profe, ¿qué se hace, digamos, cuando ya uno encuentra? Porque me tocó verlo con un compañero que le pasó lo mismo y qué resolución se le da, digamos. Bueno, ahí tenés que, sacarle el agua, primero de todo. Y la otra, en todo caso, podés dar alguna dosis de cloruro de sodio hipertónico para acomodar la tonicidad del plasma. No te tenés que pasar, porque el animal, digamos que no está del todo deshidratado, no hay que dar una dosis extrema. O empezar a pasar solución fisiológica relativamente lenta, que aunque es isotónica, acomoda la osmolaridad del plasma, que viene bien y hay que seguirla pasando hasta que el animal orine y deje de orinar rojo. Deje de orinar. Pero digamos, si yo tengo ya una hemodilución por la cantidad de agua que el ternero tomó, si uno le hace una vía, ¿no es contraproducente? No, o sea, mandarle más agua, digamos. No se da una hipertónica de cloruro de sodio, que se da 1 mililitro, 3,5 mililitros por cada kilo de peso, pero en este caso tendrías que dar un poquito menos porque no estás tratando, porque el animal ya tomó agua, no estás tratando de... Claro. ¿Entendés? Porque ¿cuál es el problema de que tenés que acomodar la osmolaridad del plasma? No porque la hemólisis va a llegar a matarlo, en general es raro
aunque puede llegar a pasar, sino que tenés un potencial edema cerebral que sí te puede llegar a matar al animal. ¿Se entiende? Porque acuérdense, Sí, profe. en las deshidrataciones hipertónicas, el cerebro acomoda, intracelularmente acomoda su osmolaridad para no bajar la función. Entonces retiene sustancias osmóticas y para no deshidratarse. Pero si rápidamente vos le bajás la osmolaridad del plasma, se hiperhidrata de golpe porque no alcanza a adaptarse y hay edema cerebral. Claro, hasta entonces no teníamos el edema cerebral, profe. No, pero eso puede llegar a instaurar, es lo que te va a matar al animal probablemente. Ya cuando llega el edema cerebral ya es irreversible. Es difícil de sacar, la solución hipertónica, cloruro de sodio, es una de las soluciones y el manitol es otra. Pero el manitol, digamos, es más. Esto en un golpe de calor, en un perro o en un gato pasa lo mismo. Es frecuente cuando dejan los perros en los estacionamientos al rayo del sol por 2 o 3 horas, aunque le dejen un poquito el vidrio abierto dentro del auto, es muy común que agarren golpe de calor. Lo digo en perro, pero desgraciadamente lo hemos visto en televisión, en los noticieros, los chicos chiquitos de 2 o 3 años dejarlo en los autos, ¿no? Y peor aún que los casos que han pasado en los noticieros por haberse ido a jugar al casino o haber ido a la confitería, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta?